los que pretendemos involucrarnos en las cosas importantes, tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en la trampa de la coyuntura, del momento, de engancharse con cosas triviales que no tienen, que no hacen a lo importante en la vida. O sea, la pelea del conventillo, esa discusión que no lleva a ninguna solución. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso, porque si no nos convertimos en uno más. Y esa es la diferencia cuando uno tiene una voz, cuando uno tiene una tribuna. Tiene que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa tan mezquina, tan ocasional que se nos presenta a cada momento. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante. Por eso quiero advertirle esto de entrada nomás. Y claro, hoy vamos a tratar de tirarte la realidad en la puerta de tu casa. O sea, vamos a ver qué tal son los reflejos. No te creas que vengo acá para hacerte un examen, no, al contrario, sino para provocarte. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un problema acuciante, es un problema dramático que mucha gente, muchísima gente no lo toca porque no tiene la remota idea de cómo poder intentar resolverlo. O sea, tenemos pobreza, todo eso que todo el mundo lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe y lo repite y contragolpea, pero no dice nada. O sea, habla de la pobreza, habla de la miseria, de la marginación social, del problema de la delincuencia, pero ninguno de todos esos te dice hay que hacer esto. No lo tienen, no lo saben. Y para hablar en serio de esto, para realmente empezar a tomar el toro por las astas, nosotros tenemos que saber una cosa fundamental. Tenemos que crear 1,5 millones de fuentes de trabajo. O sea, es la única forma que vamos a eliminar la pobreza, ese fantasma que está ahí, que no tiene nadie la idea de cómo enfrentarlo. Ahora, crear 1,5 millones de fuentes de trabajo. Yo te voy a tirar algunas hipótesis para que analicemos, para que entremos en el análisis en serio. Mira, 1,5 millones de fuentes de trabajo significaría instalar 3.000 fábricas que ocupen por lo menos a 500 personas cada fábrica. ¿Vos te imaginás que hubiese algún proyecto de algún iluminado, de algún piantado, que tenga la idea de instalar 3.000 fábricas en la Argentina que ocupe 500 personas? ¿Has oído a alguien que hable de estas posibilidades concretas? Porque hablar de la pobreza, de la marginación social, de llamar en coche, eso habla cualquier infeliz. Ahora, que venga una persona seria, y que te diga, bueno, el tema de la pobreza son 1,5 millones, 2 millones de personas que no tienen fuentes de trabajo aseguradas para mantener el estatus de la familia, del orden social, en fin, las palabras rebuscadas van a encontrar miles. 1.500 fábricas, perdón, 3.000 fábricas, con por lo menos una ocupación, por lo menos, de 500 personas cada fábrica. Ponele que una tenga 1.500 y que otra tenga 200, pero la síntesis es 3.000 industrias que ocupen 1,5 millones de personas o 2 millones. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué vas a fabricar? ¿Cuál es la materia prima que vas a usar? ¿Cuál es la instalación que vas a tener y la inversión? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Qué empresario argentino que vos hayas oído o que conozcas o que va a invertir no en 3.000 fábricas, en una fábrica que ocupe a 1.000 personas hoy?
Pero suponete que venga un piantado que diga yo voy a poner una fábrica, voy a invertir, qué sé yo, 20 millones de dólares. Porque para ocupar 1000 personas, ¿qué va a fabricar? Entonces, olvídate de lo que hemos hablado de la automatización de la industria, olvídate de las tecnologías de avanzada, olvídate de los problemas sociales y sindicales y todo que puede tener un empresario, olvídate de que consiga la guita, que la tenga camuflada en algún colchón, olvídate de todas esas realidades que son concretas. Y que haya un empresario argentino que invierta 20 millones de dólares para poner una fábrica. Pero imagínate vos, se necesitan 3000 fábricas. Y entonces yo te pregunto, para que vos empecés a pensar, porque esta es la cosa, empezar a pensar, ¿qué fabricamos? ¿Qué fabricamos? Una. ¿A quién le vendemos? ¿Cómo lo transportamos? ¿Cómo enfrentamos el problema de las leyes que tiene la Argentina con toda su aval? ¿Cómo enfrentamos la falta de estructuras? Energía, agua, comunicaciones, carreteras, puentes, puertos, transportes, trenes. ¿Cómo? Con la estructura que tenemos hoy. Una estructura que se quedó en el tiempo. Empecé a pensarlo. Y claro, si empezamos a hablar en serio, tenemos que empezar a hablar de logística, de insumo, de materia prima, tenemos que hablar de impuestos, tenemos que hablar del costo de la inversión, tenemos que hablar de la competencia, porque tenemos que, ¿a dónde le vamos a poner, en qué mercados del mundo lo que vamos a producir en 3000 fábricas? ¿Cómo competimos, por ejemplo, con los chinos? ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos fabricar? Comida, me decís vos. Ok, comida. A ver, ¿de dónde está la materia prima? Pescado. Sí, pues tenemos millones de toneladas de pescado, pero están adentro del agua. Entonces, y así la soja, y en fin, y lo que quieras. Entonces te das cuenta de que estamos en Babia, que estamos en las antípodas de la realidad. Ahora bien, si todavía eso no hemos empezado a pensar, fíjate bien en lo que te estoy diciendo, si todavía eso no lo hemos empezado a pensar, de instalar 3000 industrias, 3000 fábricas, para ocupar lo que necesita el país sí o sí ya, ayer, 1,5 millones de personas por lo menos para que ingresen al mercado laboral. ¿Quién piensa eso? O sea, esto es lo mismo que yo te vengo diciendo, que dentro de 20, 25, 30 años vamos a ser 80 millones de habitantes. Lo mismo, nadie piensa en eso. Entonces nadie piensa que vamos a ser 80 millones de habitantes, ponele que sea, no en 30, que sea en 50 años. Pasan un rato, yo te puedo asegurar que 50 años, cuando te das cuenta, yo tengo 86, ya voy a tener, cuando te das cuenta se pasan 50 años. Nadie piensa de eso. Si hablamos de 3000 industrias que necesita el país, ahora, porque dentro de 10 años vamos a necesitar 4000 industrias por la cantidad del crecimiento demográfico de la población. ¿Te das cuenta entonces? Cuando yo digo que no tenemos dirigentes, no es que yo estoy hablando porque soy un charlatán de feria que hablo al pedo. Te estoy hablando con fundamento. Entonces vos me pedís que yo te explique que los radicales no sé qué y que los socialistas una vez vinieron con Perón y que nos... Esas cosas no tienen sentido. Hablar de esas estupideces en este momento, que fueron cosas extraordinariamente importantes hace 50 años o 60 o 70 años atrás, pero hoy no tienen sentido hablar de eso. Entonces cuando viene un tipo y me habla de formar el frente no sé cuánto para lograr que nos juntemos, que no sé qué, y a mí me da lástima de escucharlo. A mí me da lástima escuchar a un tipo que me venga a hablar de esas cosas.
que quiere formar un frente para que sea fulano senador o diputado. ¿Vos te imaginás la diferencia de enfrentar la realidad con eso que estamos hablando ahora? Y eso que yo soy un perejil, yo no tengo conocimientos ni preparación de ninguna especie universitaria o como vos quieras llamarle, para encarar este tema seriamente. Yo soy un tipo, un guitarrero, que te vengo más o menos a tirar una idea que la he pensado. Que la he pensado porque la veo, porque he andado por el mundo y he visto cómo funcionan las sociedades y cómo se genera una fuente de trabajo. 1.500 personas para ponerlas a laburar en una industria. En primer lugar, ¿está capacitada la gente argentina para de entrada empezar a trabajar en una industria? ¿Qué vas a fabricar? ¿Qué vas a inventar para fabricar que juntes a 1.500 personas? El capital internacional, capitalismo internacional, que es el que tiene la solución, se va. Pero si vos le das una oportunidad, lo único que te va a decir, bueno, muy bien, ¿cuánta tecnología y máquinas yo puedo? No le puedes decir, no, usted tiene que hacer todo a mano, porque yo necesito que usted me cree fuente de trabajo y yo necesito que usted me incorpore 1,5 millones de gente que labure con las manos y que una producción que haciendo con las manos tarda, una producción haciéndola con las manos tardan 30 días. La industria automatizada de hoy, tecnológicamente hablando, lo hace en 2 horas. ¿Cómo convences a un tipo que venga a invertir millones de dólares en la Argentina para ayudar a resolver el problema de hacinamiento social que tiene en la Argentina y que para el tipo sea negocio? Si no, no va a ponerle un mango. ¿Cómo haces? Entonces, cuando nosotros vemos los dirigentes, los políticos que hablan boludeces y que no tiene sentido para nada, yo te invito con modestia a que escuches o que vuelvas a ver este video y que vos o alguna gente, qué sé yo, que anteponga alguna idea y que diga que esto que yo planteo no es cierto, que yo soy un delirante. Y entonces ahí te vas a dar cuenta quiénes te dicen la verdad y quiénes te enroscan la víbora. Entonces, ¿te das cuenta todo lo que hemos hablado hoy en tan poco tiempo y cuál es la realidad nuestra en serio? Cuando te hablan de pobreza cero, cuando te hablan de... Pero no el gobierno, los nuestros. Yo quisiera que vos le preguntaras a alguno de los nuestros que es lo que te piden para ahora que lo votéis, que sea senador o diputado o lo que sea. Yo quisiera que encontrarlo de frente y preguntarle, bueno, ¿cómo va a ser usted para resolver el problema de la pobreza? No tienen la puta idea. No tienen la puta idea porque han estado ya en el gobierno y no han hecho nada porque no tienen ideas. O sea, estas cosas solamente se pueden hacer si tenés idea de que hay que hacerlas y saber cuál es el problema y cómo empezar a pensarlo. Entonces ahora, por ejemplo, si yo fuera político, yo me reuniría con especialistas, con técnicos, con verdaderos profesionales y realmente diría, bueno, vamos a trabajar sobre este problema y vamos a generar una idea y un proyecto para ver la posibilidad de poder ponerlo en contexto sobre la realidad. Pero eso no hay ninguno que lo... O sea, eso de que me llamen a que me reúna y que me junte los radicales, los socialistas, los conservadores, para hacer un frente ciudadano, un frente no sé cuánto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tienen idea. ¿Qué van a hacer si se juntan todos esos? Van a hacer lo mismo que está. O sea, van a seguir apilándose las villas miserias. No va a haber posibilidad de poner esas 3.000 fábricas, que ya no hay que hacer eso. Pues ese es otro problema. Ya no hay que pensar en esas fuentes de trabajo. Ahora hay que pensar un país totalmente distinto. Imagínate si sería una utopía juntar 3.000
3.000 empresarios, millonarios, que vengan a invertir en Argentina. Entonces, eso no va a funcionar nunca. O sea, nunca se va a poder realizar eso. Entonces, ¿qué se requiere? Tener un concepto totalmente moderno y distinto. Y claro, para hacer eso, además de inteligencia, que es un don demasiado preciado, hay que tener fuentes de realidad para que te alimenten todos los días y te des cuenta. ¿Cómo vamos a incorporar esa marginación social que tenemos hoy si no se pueden crear fábricas, si no va a haber posibilidad de ingresar, hacer ingresar esa enorme cantidad de gente marginada en algo que realmente sea concreto en el país? Entonces te das cuenta que estamos en las antípodas de poder enfrentar el problema. No te digo de resolverlo, de poder enfrentar el problema. No tenemos gente, no tenemos dirigentes, tenemos una persona brillante que pudiera, con cantidad de gente muy preparada, enfrentar esto para empezar a visualizar el problema, pero no lo va a resolver, y de eso es Cristina. Pero ya ves dónde estoy yo y dónde está Cristina.